En el restaurante mi nuera arrojó mi plato al suelo. Nunca debiste venir. Todos voltearon a vernos y mi hijo no dijo ni una palabra para defenderme. El lunes, ella recibió una carta del abogado. Me alegra que estés aquí. Quédate hasta el final y dime, ¿desde qué ciudad ves mi historia? Quiero saber hasta dónde ha llegado. Todavía escucho el sonido del plato haciéndose pedazos contra el piso, la porcelana rompiéndose como mi corazón. Todo el lugar se quedó en silencio. Todas las miradas se clavaron en nuestra mesa. Carla estaba de pie frente a mí, con la cara torcida de asco, y Carlos, mi único hijo, solo miraba su servilleta sin moverse. «Mamá, tal vez deberías irte», murmuró al fin, sin levantar la vista. A mis 60 años, jamás me había sentido tan insignificante. Estaba ilusionada con esta cena. Era mi cumpleaños, y Carlos me había llamado para invitarme. Después de meses sin responder mis llamadas y charlas breves y apuradas, pensé que algo estaba cambiando. Pasé horas arreglándome. Me puse mi mejor vestido, el collar de perlas que Roberto me regaló antes de morir hace 5 años. Llegué a Bellinis, un restaurante italiano elegante que en realidad no podía pagar, llevando con cariño un pequeño álbum de fotos que preparé. Fotos de Carlos creciendo. Imaginé que podríamos verlas juntos después del postre. ¡Qué ingenua! Desde que me senté, se sentía la tensión. Carla apenas notó que estaba ahí, tecleando sin parar en su celular. Carlos estaba nervioso, revisando el reloj a cada rato. Aún así, hice el intento. Dios sabe que lo intenté. «¿Cómo están los niños?», pregunté, con el alma en la mano, queriendo saber de mis nietos. Llevaba casi 8 meses sin verlos. «Están bien», soltó Carla sin levantar la vista del teléfono. Yo seguí, sonriendo a pesar del dolor. «Traje un pequeño regalo para el cumpleaños de Emilia la próxima semana. Espero que le guste». Fue ahí cuando Carla finalmente me miró, con ojos fríos como el mármol. «Ya te dijimos, Beatriz, Emilia tiene demasiados juguetes, no necesita tus baratijas». Carlos se removió incómodo. «Carla, por favor». «No, Carlos, ya me cansé de que intente comprar el cariño de nuestros hijos cuando fue una madre horrible contigo». Sentí como si me hubieran abofeteado. «No entiendo», susurré. «Claro que no entiendes, ¿verdad?», siguió Carla alzando la voz. «Siempre, haciéndote la víctima. Pobrecita Beatriz, sola en su casa enorme. Si no hubiera sido tan controladora, Carlos no habría necesitado terapia». «¿Terapia?». Era la primera vez que escuchaba eso. Miré a mi hijo, desconcertada, herida. «¿Carlos?». Él no pudo mirarme. «No es nada, mamá». «No es nada, mis narices», soltó Carla. «Dile cómo arruinaste su infancia. Dile cómo nunca lo dejaste ser el mismo». El mesero llegó con la comida, dejando los platos con torpeza mientras Carla seguía hablando sin parar. Yo me quedé congelada, sin poder entender qué estaba pasando. Cuando el mesero se fue, intenté tomar la mano de Carlos. «Cariño, yo no sé qué». Fue entonces cuando Carla perdió el control. Se puso de pie, tomó mi plato de pasta y lo arrojó al suelo. «Bruja, nunca debiste venir». El estruendo hizo que todo el restaurante quedara en silencio. Sentí las miradas de desconocidos atravesándome mientras la salsa se esparcía por mi vestido y mis zapatos. «¡Carlos!», supliqué con la voz quebrada. «¡Carlos, por favor!». Pero mi hijo, el niño que crié sola desde que Roberto murió de cáncer, cuando Carlos tenía apenas 12 años, el mismo por quien trabajé 3 turnos para que pudiera ir a la universidad, se quedó ahí, callado, avergonzado. No de Carla, de mí. Tomé mi bolso con las manos temblando tanto que apenas podía mantenerme en pie. «Lamento haber arruinado su velada», logré decir, con la dignidad como único escudo. Salí del lugar con la cabeza en alto, aunque las lágrimas corrían por mi rostro. En el estacionamiento me senté en el coche y me dejé llevar por el llanto. A través de la ventana del restaurante, los vi seguir comiendo como si nada hubiera pasado, como si yo jamás hubiera estado allí.
Conduje de regreso a la casa que Roberto y yo compramos hace 40 años, donde Carlos dio sus primeros pasos, donde tuvo su primer beso en el porche, donde me dijo que iba a casarse con Carla. Una casa que, de pronto, se sentía demasiado grande, demasiado vacía, demasiado cargada de fantasmas. No dormí esa noche. Me quedé en el viejo sillón de Roberto, rodeada de álbumes de fotos y recuerdos, tratando de entender en qué había fallado. ¿Fui demasiado controladora? Eres tú. Arruiné la infancia a Carlos. Las preguntas me rondaron hasta el amanecer. Al llegar la mañana, algo se había movido dentro de mí. Las lágrimas se habían secado, y en su lugar quedó una claridad que no sentía desde hacía años. Tomé el teléfono y marqué un número que no usaba desde hacía mucho. Jaime, soy Beatriz Herrera. Necesito tu ayuda. El lunes, Carla recibió una carta de mi abogado. Su cuenta había sido congelada. Lo que mi hijo y su esposa no sabían, lo que guardé en secreto durante años por respeto a su independencia, estaba a punto de cambiarlo todo. 3 días después del incidente en el restaurante, me senté frente a Jaime González en su despacho. El cuero de la silla se sentía frío en mi espalda mientras lo observaba revisar los documentos que le llevé. ¿Estás segura de esto, Beatriz?, preguntó Jaime, mirándome por encima de sus lentes. Nos conocíamos desde hacía 40 años, desde que él era un abogado recién egresado y yo una joven esposa ayudando a mi esposo a levantar nuestro negocio. Nunca he estado tan segura de algo, respondí con una voz más firme de lo que había sido en años. Jaime asintió, con comprensión en la mirada. Esto va a levantar mucho polvo. Sabes, estoy contando con eso, lo que Carlos y Carla nunca supieron, lo que oculté por mucho tiempo por no querer parecer presumida. Fue que no era solo la madre mayor de Carlos, viviendo de una pensión modesta. Esa era una historia que había sostenido por años como una pantalla. La verdad era muy distinta. Aunque Roberto fue la cara visible de Herrera Construction, yo siempre fui su columna vertebral. Tras su muerte, en vez de vender la empresa como todos esperaban, me hice cargo. Desde la sombra, la convertí en una de las firmas constructoras más exitosas del estado. Vivía con sencillez, no porque lo necesitara, sino porque así lo elegí. Mantenía la casa grande más por los recuerdos que guardaba que por querer impresionar a alguien. Pero el secreto más importante, la hermosa casa colonial donde vivían Carlos y Carla con mis nietos. La casa que creían que Carlos había comprado gracias a su brillante carrera como banquero de inversiones, en realidad era mía. La compré hace 7 años, cuando Carlos me mencionó que quería mudarse a ese vecindario, pero aún no le alcanzaba. Déjame ayudarte, le ofrecí. No, mamá, me respondió tajante. No necesitamos tu dinero, así que la compré a través de mi empresa y organicé una venta privada para que la adquirieran a la mitad de su valor real. Carlos creyó que había conseguido un trato increíble con un vendedor desesperado. En realidad, yo aún tenía el título de propiedad y sus pagos hipotecarios iban a un fideicomiso que creé para la educación de mis nietos. Todo era perfectamente legal, aunque algo engañoso. Me decía a mí misma que era lo que cualquier madre haría, ayudar sin herir el orgullo. Ahora me preguntaba si en realidad solo había alimentado la distancia entre nosotros, dejándolos pensar que no me necesitaban, cuando en verdad siempre habían dependido de mí. La carta debería llegar hoy, dijo Jaime, sacándome de mis pensamientos. ¿Estás lista para lo que venga? La carta que él preparó informaba a Carla que la tarjeta de crédito que usaba, esa que pensaba que Carlos había creado especialmente para ella, en realidad estaba siendo cubierta por mí. Cada mes, cuando la reventaba comprando ropa de diseñador y tratamientos de spa, era mi dinero el que tapaba el hueco. Carlos no lo sabía. Él creía que su salario alcanzaba para ese estilo de vida tan lujoso. No era así. Estoy lista, dije, aunque el corazón me dolía por lo que se avecinaba. Ya era hora de que hubiera algo de sinceridad en esta familia. Salí de la oficina de Jaime y manejé hacia el pequeño café donde solía ir a pensar.
Mientras sorbía mi té, sonó mi teléfono. El nombre de Carlos apareció en la pantalla. Contesté con la voz lo más neutra posible. «Hola, Carlos. Mamá, ¿qué demonios está pasando?» Su voz venía cargada de rabia contenida. Carla acaba de recibir una carta de un abogado diciendo que su tarjeta ha sido congelada y que yo la he estado manteniendo durante los últimos 5 años. Terminé la frase por él. Sí, es cierto. Silencio al otro lado. Entonces, ¿de qué estás hablando? Carlos, tenemos que hablar sobre el dinero, sobre la verdad, sobre tu casa. ¿Mi casa? ¿Qué tiene mi casa? Respiré hondo. La casa está a mi nombre, Carlos. Siempre lo ha estado. Otro silencio largo. Casi podía oír cómo trataba de ordenar en su cabeza todo lo que creía saber de su vida. Eso no puede ser, dijo. Al fin. Yo tengo la hipoteca. Yo hago los pagos todos los meses. Sí, los haces. A un fideicomiso que yo establecí. La casa es mía, Carlos. He estado apoyándote económicamente durante años, pero después de lo que pasó en el restaurante, decidí que ya era hora de que habláramos con la verdad. Esto es una locura, balbuceó. Estás inventando todo esto porque Carla te hizo enojar. Mamá, esto es exactamente el tipo de comportamiento controlador del que ella hablaba. Sus palabras me dolieron, pero me mantuve serena. Estaré en casa toda la tarde. Ven cuando quieras hablar. Trae a Carla si quieres. Tendré toda la documentación lista. Colgué antes de que pudiera responder. Me temblaban las manos, pero no era por miedo, sino por decisión. Durante demasiado tiempo me dejé arrinconar en los márgenes de la vida de mi hijo, observando desde lejos cómo Carla lo envenenaba en mi contra. Intenté comprar su cariño, o al menos su tolerancia, con apoyo financiero silencioso y sin pedir nunca reconocimiento. Se acabó. 2 horas después, sonó el timbre. Abrí la puerta y ahí estaba Carlos, solo, con el rostro hecho un torbellino de confusión y enojo. «Demuéstramelo», exigió, empujando la puerta para entrar. Lo conduje al comedor donde ya tenía preparados todos los documentos, la escritura de la casa, estados de cuenta que mostraban los depósitos mensuales para los gastos de Carla, declaraciones de impuestos que probaban que aún era dueña de Herrera Construcción. «No lo entiendo», susurró Carlos mientras hojeaba los papeles. «¿Por qué nos ocultaste todo esto?» Me senté frente a él, sintiendo de golpe el peso de mis 60 años, porque dejaste claro que no querías mi ayuda, dije en voz baja. Pero la necesitabas, y yo solo quería seguir siendo parte de tu vida, aunque tú no lo supieras. Carlos levantó la mirada, y por un momento vi al niño que corría hacia mí con las rodillas raspadas y los juguetes rotos, confiando en que yo podía arreglarlo todo. «¿Carla lo sabe?», preguntó. «No». La carta fue lo primero que supo del tema. Se pasó las manos por el cabello, un gesto tan parecido al de su padre que me rompió el corazón. «Está furiosa. Cree que estás tratando de castigarla por lo del restaurante IEG. ¿Y tú qué piensas?» Carlos me miró. De verdad me miró. Tal vez por primera vez en muchos años. Creo que no conozco a mi propia madre. A la mañana siguiente, una puerta de auto se cerró con tanta fuerza frente a mi casa que las ventanas vibraron. Yo estaba en la cocina preparando té con calma, aunque sabía perfectamente quién había llegado. «Mamá». La voz de Carlos retumbó mientras entraba sin tocar la puerta. «Tenemos que hablar ya». Me tomé mi tiempo para añadirle miel a mi té, preparándome por dentro para lo que se venía. Cuando finalmente entré a la sala, Carlos no estaba solo. Carla lo acompañaba. Su rostro se enrojeció de rabia, el bolso de diseñador aferrado, como si fuera un arma. «Buenos días», dije con calma. «¿Quieren té?» «Déjate de teatros», soltó Carla con un tono cortante. «¿Qué clase de juego enfermo estás jugando?» Me acomodé en el viejo sillón de Roberto, mirándolos con una tranquilidad que en realidad no sentía. «No es un juego, Carla, es la verdad». Carlos caminaba por la sala claramente alterado. Después de nuestra conversación de ayer, esperaba verlo más humilde,
Pero no, parecía revitalizado por su rabia. «No puedes congelar las cuentas de Carla así como así», protestó. «¿Tienes idea de lo humillante que fue para ella cuando le rechazaron la tarjeta en Nordstrom delante de todos?» Estuve a punto de reír. ¿Eso es lo que más te preocupa ahora? ¿La vergüenza en una tienda departamental? Estás tratando de controlarnos, intervino Carla. Igual que siempre trataste de controlar a Carlos. Me contó todo sobre su infancia, cómo lo asfixiaste después de que su padre murió. Dejé mi taza de té sobre el platito, el sonido suave del contacto resaltando el ambiente tenso. ¿Eso crees, Carlos? ¿Que te asfixié? Él dejó de caminar, los puños apretados. Nunca me dejaste tomar mis propias decisiones. Cada vez que quería hacer algo, jugar fútbol, ir a un campamento de verano, incluso elegir universidad, tenías que meterte. Me metía porque era tu madre, respondí con voz baja. Una madre sola, tratando de criar a su hijo y llevar un negocio después de la muerte de su esposo. No fui perfecta, Carlos, ni cerca, pero todo lo que hice fue por amor a ti. ¿Amor?, se burló Carla. Si lo amaras, no lo manipularías así. La miré fijamente. ¿Manipularlo cómo exactamente? Ayudándolos a mantener un estilo de vida que no pueden costear, dándoles una casa en la que de otro modo no podrían vivir. No necesitamos tu dinero, afirmó Carlos. Gano más que suficiente. No, no es cierto, lo interrumpí, sorprendida incluso por mi propia franqueza. Carlos, tu sueldo es bueno, pero no alcanza para el nivel de vida que tú y Carla llevan. Solo la casa consumiría casi el 70% de tu ingreso neto si realmente pagaras el precio de mercado. Alcancé una carpeta que estaba en la mesa auxiliar y se la entregué. Aquí tienes tus estados financieros de los últimos 5 años, los retiros, los cargos de tarjetas, las inversiones que misteriosamente nunca dan frutos. La tomó con manos temblorosas. Esto es una invasión a la privacidad, balbuceó Carla, pero pude ver el miedo detrás de su enojo. Tal vez sí, admití, pero a veces la verdad necesita ser invasiva para que la escuchen. Carlos hojeaba las páginas, su expresión pasando de enojo a desconcierto. Esto no puede estar bien. No gastamos tanto en... ¿Qué son servicios boutique? ¿De lujo? Carla se apresuró a cerrar la carpeta. No es nada. Tu madre claramente está inventando cosas para separarnos. ¿De verdad?, pregunté suavemente. Carlos, he sabido por años que Carla te manipula. Me quedé callada porque no quería perderte por completo. Cada vez que intentaba acercarme, ella encontraba la forma de alejarte más. Inventaba historias sobre cosas que supuestamente dije o hice. Eso no es verdad. La voz de Carla subió hasta casi un grito. ¿Recuerdas cuando pensaste que me negué a ir al bautizo de Emilia? Nunca me invitaron. ¿O cuando creíste que critiqué tu forma de criar en Acción de Gracias? Ni siquiera estuve presente. Carlos nos miró a ambas, la duda nublándole el rostro. Mamá, Carla no haría eso. Sí lo haría y lo hizo, continué con firmeza. Y lo permití porque tenía miedo de que si la enfrentaba, perdería cualquier posibilidad de verte a ti o a mis nietos. Así que, en lugar de eso, ayudé en silencio. Compré tu casa, complementé tus ingresos. Mantuve tu estilo de vida mientras Carla me sacaba poco a poco de sus vidas. Carla agarró el brazo de Carlos. Está mintiendo. Siempre ha estado celosa de mí, de nosotros. No soporta que tú me hayas elegido a mí en vez de a ella. No pude evitar soltar una risa triste. Ay, Carla, nunca fue una competencia. Al menos, no debería haberlo sido. Carlos se soltó del agarre de Carla, una nueva fatiga asomando en su mirada al ver a su esposa. ¿Qué es eso de servicios de boutique de lujo?, repitió. Las mejillas de Carla se tiñeron más oscuras. Solo unos tratamientos de spa. Sabes que necesito verme bien. Me mantuve en silencio, dejando que el momento hablara solo. Carlos pasó a una página específica en la carpeta, su dedo siguiendo una columna de cifras.
$15,000 en tratamientos de spa en un solo mes. Su voz era de incredulidad. Hay un retiro muy exclusivo en Arizona, respondí en voz baja. Son conocidos por su discreción y sus cirugías plásticas. El color desapareció del rostro de Carla. ¿Me espiabas? No. Reviso todas las transacciones financieras vinculadas a mis cuentas. La tarjeta de crédito que has estado usando está a mi nombre. ¿Recuerdas? Simplemente leo los estados de cuenta. Carlos pasó a otra página, sus movimientos cada vez más apresurados. ¿Y estos retiros? 10,000 aquí, 15,000 allá. No sé para qué son, admití. Tal vez Carla pueda explicarlo. La tensión en la habitación se podía cortar con un cuchillo mientras Carlos se volvía hacia su esposa, con preguntas en los ojos. Por un instante, Carla pareció acorralada. Luego su expresión se endureció. «Esto es ridículo», declaró. «No voy a quedarme aquí siendo interrogada por una vieja amargada que no puede aceptar que su hijo ya siguió con su vida». Tomó su bolso y se dirigió a la puerta, deteniéndose solo para mirar a Carlos. «¿Vienes?» Carlos se quedó congelado, la carpeta aún en sus manos, claramente dividido. «Está usando el dinero para manipularte, Carlos», insistió Carla, como siempre lo ha hecho. «No dejes que se interponga entre nosotros». Permanecí sentada, el corazón golpeándome el pecho. Este era el momento, el borde del abismo. ¿Vería Carlos la verdad o volvería a elegir la realidad cuidadosamente construida por Carla? Me miró y por primera vez en años me vio de verdad. No a la madre controladora que Carla le hizo creer que yo era, sino a la mujer que lo dio todo por él. «Mamá», comenzó con la voz temblorosa. «Es tu decisión, Carlos», dije en voz baja. «Siempre lo ha sido». El rostro de Carla se torció de rabia. «Si te quedas con ella, ni se te ocurra volver a casa». La amenaza flotó en el aire como una tormenta a punto de estallar. Carlos miró la carpeta entre sus manos, luego a su esposa. Después volvió su mirada hacia mí. «Necesito tiempo para pensar», murmuró al fin. Su voz era apenas un suspiro. La risa de Carla fue amarga. «¡Increíble! Lo ha logrado otra vez». Salió furiosa, cerrando la puerta con tanta fuerza que la casa entera pareció temblar. Carlos y yo nos quedamos solos, con décadas de malentendidos y manipulaciones pesando sobre nuestros hombros. «Nunca quise que terminara así», dije en voz baja. «Entonces, ¿por qué lo hiciste?», preguntó él, dejándose caer en el sillón con una expresión de agotamiento profundo. «Porque a veces», respondí, «amar es pelear por la verdad, aunque duela». Carlos no se quedó mucho tiempo después de que Carla se marchó. Dijo que necesitaba espacio, tiempo para asimilarlo todo. Lo comprendí. Todo en lo que había creído se le acababa de venir abajo. Necesitaba recuperar el equilibrio. Pasé los días siguientes en una especie de limbo esperando el siguiente golpe. ¿Volvería Carlos? ¿Encontraría Carla la manera de darle la vuelta a todo y recuperar el control? Me sumergí en el trabajo, agradecida por la distracción de las hojas de cálculo y las llamadas con clientes. El jueves por la tarde sonó el timbre. Al abrir la puerta, ahí estaba Marta Pérez, mi amiga más antigua. Nos conocíamos desde la preparatoria, mucho antes de Roberto, antes de Carlos, antes de que la vida se encargara de enredarnos el alma con sus caminos torcidos. «Traje vino», anunció levantando una botella de Merlot. «Te ves como si lo necesitaras». No pude evitar sonreír. Marta nunca había sido sutil. ¿Así? ¿De obvio? Me siguió hasta la cocina, observando mientras sacaba las copas. «Beatriz, llevas 3 días mandando todas las llamadas al buzón. Tu jardín lleva una semana sin que nadie lo toque». Y me miró detenidamente. «Traes el mismo suéter que tenías puesto cuando pasé el lunes». Bajé la vista. Tenía razón. Entonces, continuó sirviendo generosamente para las 2. «¿Me vas a contar qué está pasando o voy a tener que sacártelo a la fuerza?». Suspiré, tomé un sorbo de vino y comencé a soltar toda la historia.
el restaurante, la revelación sobre la casa y las finanzas, el enfrentamiento con Carlos y Carla. Marta escuchó sin decir nada. Su rostro se ensombrecía con cada palabra. «Ay, Beatriz», murmuró cuando terminé. Sabía que las cosas con Carlos estaban tensas, pero no tenía idea de que estuvieran tan mal. Yo tampoco, en realidad, admití. He estado tan ocupada tratando de seguir en sus vidas que no me di cuenta de lo tóxica que se volvió la situación. Marta dio un sorbo pensativo a su copa. «Hay algo que deberías saber», dijo por fin. «Algo que probablemente debí haberte contado hace años». El estómago se me hizo un nudo. «¿Qué pasa?». Dejó su copa sobre la mesa, eligiendo con cuidado cada palabra. «Hace como 3 años, vi a Carla en el Hotel Lago Azul. Estaba con un hombre y no era Carlos». Me quedé mirándola sin entender al principio. «¿Te refieres a que eran muy cercanos?», confirmó Marta. No dije nada, porque no estaba completamente segura y no quería causar problemas si había una explicación inocente. 3 años atrás, repetí despacio. Fue cuando estaban teniendo problemas. Carlos me dijo que estaban yendo con un consejero matrimonial. Marta torció el gesto, a menos que el consejero fuera un tipo alto con perilla y que le encantara besarla en los vestíbulos de los hoteles. No creo que eso fuera lo que estaba pasando. Sentí náuseas, no solo por descubrir la infidelidad de Carla, sino al darme cuenta de que yo la había estado financiando, esos retiros al spa, los retiros de dinero, sin explicación. Era yo quien estaba pagando para que ella engañara a mi hijo. «Hay más», dijo Marta con desgano. «El año pasado, en la fiesta de jubilación de Maggie González, Carla bebió de más. Estaba presumiendo ante unas mujeres que tenía el arreglo perfecto, un esposo que no cuestionaba en qué gastaba y una suegra que sin querer le pagaba el estilo de vida. Ella lo sabía», susurré horrorizada. «Todo este tiempo sabía que yo estaba complementando sus ingresos». Marta asintió. Por lo esto que dijo, se dio cuenta hace años. Le parecía divertidísimo. Palabras de ella, no mías. Que tú intentaras ser tan discreta con eso. Sentí como si me hubieran golpeado. Todo este tiempo creí que ayudaba a Carlos, protegiendo su orgullo y asegurando que él y su familia tuvieran la vida que deseaban. En cambio, Carla me había usado, manipulada igual que a mi hijo. «Necesito hablar con Carlos», dije tomando el teléfono. Marta puso suavemente su mano sobre la mía. «¿Estás segura de que es lo mejor? Él ya está lidiando con mucho». Dudé. «Mereces saber la verdad, toda». «Sí, pero el momento importa, Beatriz. Su mundo acaba de venirse abajo. Quizá deberías darle un poco de tiempo para asimilarlo antes de cargarle más». Tenía razón, por supuesto, pero antes de que pudiera responder, sonó mi teléfono. El nombre de Carlos apareció en la pantalla. «Es él», le dije a Marta, sintiendo el corazón galopar mientras contestaba. «Carlos, ¿todo bien?». Su voz era tensa, controlada de una forma que me alarmó de inmediato. «Necesito verte». «¿Puedo pasar?». «Claro», respondí. «Estoy en casa ahora. Llego en 20 minutos». Colgó sin despedirse. Marta se puso de pie, tomó su bolso. «Debería irme. Esa es una conversación que ustedes dos necesitan tener solos». La acompañé a la puerta, agradecida por su amistad, pero temiendo lo que venía. «Gracias, Marta, por el vino y por la verdad». Ella me apretó la mano. «Llámame más tarde. Y Beatriz, trátalo con ternura. Enterarte de que tu vida no es como pensabas, eso duele. Es un trago difícil de pasar». Carlos llegó justo 20 minutos después, con la cara demacrada y el color de quien no ha dormido en días. «Pasa», le dije haciéndome a un lado. «¿Quieres algo? ¿Café? ¿Algo más fuerte?». «Nada», respondió mientras cruzaba hacia la sala. Caminó de un lado a otro unos segundos antes de girarse hacia mí, con una expresión imposible de leer. «Encontré algo», dijo con un tono apagado. Sacó un sobre del bolsillo de su chaqueta y me lo tendió. Dentro había estados de cuenta bancarios
no los que yo le había mostrado antes, sino otros. Números de cuenta que nunca había visto. Transferencias a lugares de los que jamás había escuchado. Un nombre saltó a la vista: Banco Privado Islas del Sol. ¿Qué es esto?, pregunté, aunque una sensación en el estómago me decía que ya lo sabía. Carla tiene una cuenta secreta, dijo Carlos con la voz temblorosa. Ha estado transfiriendo dinero, nuestro dinero, ahí desde hace años, más de $300,000. Me dejé caer en el sillón, con los papeles apretados entre las manos. «Ay, Carlos, lo siento tanto». Se rió, una risa amarga, sin pizca de alegría. ¿Lo sientes? El que debe disculparse soy yo. Tú intentaste advertirme y no quise escucharte. Preferí creer sus mentiras sobre ti, porque era más fácil que enfrentar la verdad, que me casé con alguien que nunca me amó, dijo con una frialdad dolorosa. Alguien que nos vio a mí y a nuestra familia como una herramienta para llegar a algo. Quise consolarlo, decirle que quizá no era tan grave, pero no pude mentir. No ahora, cuando al fin la verdad salía a la luz. «Hay más», continuó mientras se sentaba frente a mí. «Contraté a un investigador privado». Abrí los ojos de par en par. «Carlos, eso es necesario», terminó con firmeza. Necesitaba saber hasta dónde llegaba todo esto. «Y mamá». La voz se le quebró. «Es peor de lo que imaginaba». El Trendy, investigador, descubrió no solo la aventura que Marta había presenciado, sino múltiples relaciones a lo largo de los años. Carla nos robaba sistemáticamente, construyendo su colchón financiero mientras planeaba su huida. Se iba a ir, dijo Carlos con la voz vacía. El investigador encontró correos. Ella y ese hombre con el que estaban planeando llevarse a los niños e irse a las Bahamas una vez que tuviera suficiente dinero escondido. Alcancé su mano y, para mi sorpresa, me dejó tomarla. ¿Y los niños?, pregunté con suavidad. Confundidos, Carla les dijo que estoy en un viaje de negocios. Sus ojos se llenaron de lágrimas. Aún no sé cómo decirles que su madre nos ha estado mintiendo a todos. Nos quedamos en silencio por un momento, con el peso de todo cayendo sobre nosotros. Finalmente, Carlos volvió a hablar con la voz más firme. «He sido un tonto, mamá, y no solo por lo de Carla». Me apretó la mano. Dejé que ella me convenciera de que tú eras la enemiga, de que eras controladora y manipuladora, cuando en realidad era ella. Ambos fuimos engañados, dije con suavidad. Negó con la cabeza. No, yo debí darme cuenta. La forma en que me alejó de ti, de mis amigos, la manera en que siempre tenía una excusa para todo, el dinero que desaparecía, las noches que no llegaba, las críticas constantes hacia ti. Yo quería creer tanto que teníamos una vida perfecta, que ignoré todas las señales de que todo se venía abajo. Quise decirle que no era su culpa, pero sabía que necesitaba procesarlo por sí mismo. En cambio, pregunté, ¿y ahora qué vas a hacer? Carlos se irguió, con una determinación en el rostro que me recordó tanto a Roberto que me dolió el pecho. Congelé todas nuestras cuentas. Ya contacté a un abogado, no solo por el divorcio, sino para denunciar el robo. Y mamá dudó un instante. Necesito pedirte un favor enorme. Lo que sea, le dije, y lo decía de verdad. ¿Pueden los niños y yo quedarnos aquí un tiempo? Solo hasta que logre ordenar todo. Por primera vez en años, sentí un poco de esperanza asomarse en mi pecho. Claro que sí. Esta también es tu casa. Siempre lo ha sido. Esa noche, después de que Carlos se fue a empacar algunas cosas para él y los niños, me quedé en la cocina, mirando hacia el jardín donde solía jugar. Tantas cosas habían cambiado, tanto dolor se había causado, pero quizás, solo quizás, con estos pedazos rotos podríamos construir algo nuevo, algo sincero. Mi celular vibró con un mensaje de Marta. ¿Todo bien? Me quedé pensando un momento antes de responder. No, pero creo que algún día lo estará.
2 semanas después, mi casa silenciosa volvió a sentirse como un hogar. Las risas de los niños llenaban habitaciones que llevaban demasiado tiempo calladas. Emilia, de 7 años, y Joaquín, de 5, trajeron una energía caótica que me agotaba y me llenaba al mismo tiempo. «Abuela, mira esto», gritó Joaquín mientras hacía una voltereta tambaleante en la sala. «Muy impresionante», aplaudí, aunque el corazón casi se me detuvo al verlo pasar cerca de la mesa de centro. «Tal vez deberíamos practicar afuera la próxima». «¿Ves?». Carlos apareció en la puerta, con un rostro más descansado que en días. «Joaquín, ¿qué dijimos sobre hacer acrobacias dentro de la casa?». Mi nieto suspiró con dramatismo, que las guardamos para el patio. «Exactamente. ¿Por qué no van tú y Emilia a ver si el rociador sigue encendido? Hace suficiente calor». Los niños no necesitaban más que eso. Lo repitieron 2 veces. Salieron corriendo con gritos de emoción. Carlos se dejó caer en el sillón junto a mí. «No sé cómo lo hiciste. Criarme sola todos esos años». Sonreí, dándole una palmadita en la mano. «Un día a la vez, a veces un minuto a la vez». Él asintió, mirando por la ventana donde ahora sus hijos corrían entre el rocío del aspersor. Sus gritos de alegría se colaban por las ventanas abiertas. «Ya se presentaron los papeles del divorcio», dijo en voz baja. «El abogado de Carla se comunicó ayer». «¿Y qué quiere?». «Todo», dijo soltando una risa sin alegría. «La casa, la custodia de los niños, pensión alimenticia. Está diciendo que te volví en su contra y que estoy usando mi posición económica para castigarla». Negué con la cabeza, sin sorprenderme. «¿Y qué dijo tu abogado?». «Que no tiene con qué defenderse. Los registros financieros muestran claramente que nos robaba. Además», dudó, luego continuó. «El investigador privado encontró más pruebas de infidelidades. Varias, mamá, desde hace años». Le apreté la mano sin decir nada. Algunas heridas seguían demasiado abiertas para cubrirlas con palabras bonitas. «No dejo de pensar en todas las señales que ignoré», continuó. «Todas las veces que la defendí contigo, convencido de que tú eras la que quería controlarnos. Estaba tan ciego. A veces vemos lo que queremos ver», respondí con suavidad, «sobre todo cuando se trata de gente que amamos». Me miró. De verdad me miró. Tal vez por primera vez en años. «Perdón, mamá, por todo. Por creer sus mentiras sobre ti. Por alejarme de ti. Por cómo te trató en el restaurante». «No. Tienes que disculparte». Sí tengo», insistió. Estaba equivocado. Y he pasado demasiados años dejando que Carla se interpusiera entre nosotros. Sentí que las lágrimas me picaban los ojos. «Bueno, ahora estamos aquí. Eso es lo que importa». Afuera, Emilia soltó un grito más fuerte cuando Joaquín apuntó el aspersor directo hacia ella. Carlos sonrió, una sonrisa genuina que le llegó a los ojos. «Te han extrañado», dijo. «Aunque Carla les limitó el tiempo contigo, siempre hablaban de la abuela Beatriz, de sus galletas y sus historias». El corazón se me llenó. «Son niños extraordinarios». «Lo son», asintió. «Y merecen algo mejor de lo que han tenido, una madre más preocupada por su estatus social que por su felicidad. Un padre tan obsesionado con mantener las apariencias que no veía lo que pasaba justo frente a él». «Estás siendo demasiado duro contigo mismo», le dije con firmeza. «Eres un buen padre, Carlos. Mira cómo has manejado todo esto, protegiéndolos, manteniéndoles su rutina lo más normal posible aunque todo se desmorone». Se encogió de hombros, incómodo con el reconocimiento. «Lo intento. Es mucho». «Un día a la vez», le recordé. A la mañana siguiente, mientras Carlos llevaba a los niños a su campamento de verano, tomé una decisión. Era el momento de dejar de esconderme, de tomar las riendas de mi vida otra vez. Lo primero que hice fue llamar a Jaime. «Quiero salir a la luz con respecto a mi papel en Herrera Construction», le dije. «Ya no más esconderme detrás del legado de Roberto o de los ejecutivos hombres.
Es hora de que la gente sepa quién ha estado manejando todo este tiempo. Jaime no sonó sorprendido. Ya era hora, si me preguntas. La Junta te va a respaldar. Saben que tú eres la razón por la que la empresa ha prosperado. Luego llamé a Marta. Voy a hacer una cena el sábado, le dije. Nada elegante, solo unos cuantos amigos. Ya ha pasado mucho desde la última vez que recibí gente. Beatriz Herrera, mariposa social, bromeó Marta. ¿Y eso a qué se debe? La vida es demasiado corta para pasarla sola, esperándola. Permiso para vivir, respondí. ¿Vienes? Ni los caballos salvajes me harían faltar. Para el sábado, mi comedor estaba listo para 8 personas. Marta y su esposo, mi viejo amigo David, que recientemente había quedado viudo, Jaime y su esposa Carlos, y yo. Los niños estaban en una cita de juegos supervisada con amigos, dándole a Carlos una noche entre adultos que bien necesitaba. Al principio, se sintió raro volver a ser anfitriona después de tantos años de silencio y soledad. Pero a medida que el vino corría y la conversación fluía, sentí que algo dentro de mí se desplegaba como una flor que ha vivido demasiado tiempo en la sombra. A los nuevos comienzos, brindó Jaime alzando su copa. Y a los viejos amigos, añadí, mirando los rostros de quienes me conocían, a la verdadera yo, desde siempre. Más tarde, cuando pasamos a la sala para tomar café, David se sentó a mi lado en el sofá. «Es bueno verte así, Beatriz», dijo con voz cálida. «Me recuerda a las cenas que tú y Roberto solían organizar. Siempre tuviste un don para reunir a la gente». Sonreí, conmovida por el recuerdo. «Ha pasado demasiado tiempo. La vida se interpone a veces», coincidió él. Después de que Margaret murió, no podía soportar la idea de socializar, pero con el tiempo entendí que ella no habría querido que dejara de vivir. «Exactamente eso», dije en voz baja. «He estado existiendo, no viviendo. Me aferré tanto a Carlos que me desconecté de todo lo demás que le da sentido a la vida». David asintió, con comprensión en la mirada. «Bueno, si estás buscando recuperar el tiempo perdido, hay un concierto de la Sinfónica el próximo fin de semana. Resulta que tengo un boleto extra». Sentí un cosquilleo que no experimentaba desde hacía años. Anticipación, posibilidades. Me gustaría eso. Desde el otro lado del salón, noté a Carlos observándonos, con una ligera sonrisa dibujada en los labios. Cuando nuestras miradas se cruzaron, me regaló un leve asentimiento de aprobación. Más tarde esa noche, cuando todos se habían ido y la casa volvió a estar en silencio, Carlos me encontró en la cocina lavando los últimos trastes. «No recuerdo la última vez que te vi reír así», dijo mientras tomaba un trapo para secar. «Ha pasado tiempo», confesé. «Me alegra, mamá. Te mereces ser feliz». Hizo una pausa y añadió: «David parece buena onda». Sentí el calor subir a mis mejillas. «Es solo un amigo de antes». Carlos hizo un ruido dudoso. «Un amigo viejo que no dejó de mirarte en toda la noche». Le di un toallazo. «Ya basta. Ya estamos grandes para esas cosas. Nunca se es demasiado grande para conectar con alguien», dijo, poniéndose serio de repente. «Eso es algo que todo este rollo con Carla me enseñó. La vida es demasiado corta para pasarla con quien no te valora». Asentí, entendiéndolo a la perfección. «¿Cuándo te volviste tan sabio?» «Tuve una gran maestra», respondió dándome un golpecito cariñoso en el hombro. Aunque fui demasiado necio para escuchar por un buen rato, al meterme a la cama esa noche, me sentí distinta, más liviana, como si hubiera soltado un peso que llevaba cargando por años. La preocupación constante por Carlos, el miedo a quedar fuera de su vida, el baile cuidadoso de tratar de ayudar sin parecer que me metía demasiado. Todo eso me había consumido por tanto tiempo, y ahora, por primera vez en años, estaba pensando en mi propia vida otra vez, en mi propia felicidad. No solo como la mamá de Carlos, la viuda de Roberto, o la CEO en secreto de Herrera Construction, sino como Beatriz, una mujer con sus propios anhelos, su propio camino por delante.
A la mañana siguiente, desperté temprano e hice algo que no hacía desde hace años. Manejé hasta el pequeño lago a las afueras del pueblo donde Roberto y yo solíamos hacer picnic cuando recién nos casamos. Me senté en la banca vieja que da al agua, viendo cómo el amanecer pintaba el cielo de tonos rosa y dorado. Creo que por fin estoy lista para seguir adelante, susurré, sintiendo la presencia de Roberto en la brisa suave que movía las hojas. Para construir algo nuevo. Como si fuera una señal, mi celular sonó con un mensaje de Carlos. Los niños quieren saber si la abuela va a hacer hotcakes esta mañana. Sonreí mientras escribía. Ya voy de regreso. Diles que vayan preparando los arándanos. Hogar. Otra vez era un hogar, lleno de risas, amor y posibilidades que ni me había atrevido a imaginar hace apenas unas semanas. Y estaba lista para todo eso. 6 meses pueden cambiarlo todo. Con el otoño dando paso al invierno, nuestras vidas siguieron transformándose, cada día trayendo nuevos retos y alegrías inesperadas. El proceso de divorcio seguía arrastrándose, con Carla peleando cada paso del camino. Sus exigencias iniciales se transformaron en tácticas cada vez más desesperadas a medida que su posición se debilitaba. Cuando ya no se pudo negar la evidencia de sus infidelidades y su mal manejo del dinero, cambió de estrategia, presentándose de pronto como víctima de un esposo controlador y una suegra manipuladora. Ahora dice que fue abuso emocional, me contó Carlos una noche, ya con los niños dormidos. Asegura que la aislé y que controlaba todo lo que gastaba. Negué con la cabeza, sin poder creer su descaro. ¿De verdad cree que eso le va a funcionar? Su abogado le aconsejó que no lo hiciera, respondió él frotándose las sienes. Pero Carla nunca ha sido buena escuchando consejos. Está convencida de que todavía puede ganar. A pesar de la batalla legal que aún seguía, la post-vida en casa había encontrado un ritmo cómodo. Carlos tomó una licencia de su trabajo para enfocarse en los niños y en sí mismo, trabajando medio tiempo desde casa como consultor. Yo había asumido oficialmente el puesto de directora general en Herrera Construction. Ya sin esconderme detrás de intermediarios y figuras decorativas, el anuncio causó un gran revuelo en la comunidad empresarial. Viuda revelada como directora secreta, cómo Beatriz Herrera construyó un imperio desde las sombras, decía un titular particularmente dramático. «Eres famosa, abuela», declaró Emilia, mostrándome con orgullo un artículo que una amiga llevó a la escuela. «Mi maestra dice que eres una inspiración». Aquella casa que antes me parecía demasiado grande, demasiado vacía, ahora estaba llena de vida. El ojo de Joaquín, juguetes por toda la sala. Los dibujos de Emilia cubrían el refrigerador. La laptop y los papeles de Carlos se apoderaban de la mesa del comedor cada noche. Y yo, en el centro de todo, ya no estaba al margen de la vida de mi hijo, sino completamente dentro de ella. Una mañana fría de diciembre, mientras la nieve cubría levemente el suelo, estaba en la cocina preparando el desayuno cuando Carlos entró con una expresión extraña en el rostro. «¿Todo bien?», le pregunté mientras volteaba un hot cake. Levantó un sobre. Lo trajo el mensajero. Es del abogado de Carla. Dejé la espátula sintiendo cómo se aceleraba mi corazón. «¿Qué dice?» «Todavía no lo abro». Respiró hondo, rompió el sobre y leyó el contenido. Poco a poco, una expresión de incredulidad se dibujó en su cara. «Está renunciando a la custodia», dijo apenas en un susurro. Aceptó visitas supervisadas solo 2 veces al mes. Lo miré, paralizada. ¿Por qué se rendiría ahora después de haber luchado tanto? Por eso me entregó otro papel del sobre, una fotografía borrosa de Carla con un hombre que no reconocí abordando un avión. Ella ha estado viviendo con él en Miami durante el último mes. Según el investigador, se perdió sus 3 últimas audiencias en la corte porque ni siquiera estaba en el estado. Duele triste. Me dejé caer en la silla, tratando de digerir lo que acababa de escuchar. Ha abandonado a sus propios hijos.
Carlos asintió, con una mezcla de emociones cruzándole el rostro: alivio, enojo, tristeza. El abogado dice que está dispuesta a ceder todos los derechos parentales a cambio de un pago único y un acuerdo de que no presentaré cargos penales por el robo de dinero. ¿Vas a aceptar? Se pasó una mano por el cabello, claramente dividido. Una parte de mí quiere que enfrente las consecuencias de lo que hizo, pero otra parte solo quiere que esto termine por el bien de los niños. Estiré el brazo por la mesa para apretar su mano. Sea lo que decidas, te apoyaré. Al final, Carlos eligió la paz en lugar de la venganza. El acuerdo se cerró 2 semanas después. Custodia total para Carlos, un pago razonable para Carla, que fue mucho menor de lo que ella exigía al principio, y la venta de la casa que compartían. ¿Qué vas a hacer con el dinero de la casa?, le pregunté mientras firmábamos los papeles finales en la oficina de Jaime. Ponerlo en un fideicomiso para los niños, respondió Carlos sin titubear. Es su futuro, no el mío. Jaime sonrió con aprobación. Puedo ayudarte a organizar eso. Y Beatriz, ahora que esto se resolvió, deberíamos hablar también de tu planificación patrimonial. Asentí, una decisión que había estado rondando en mi cabeza por meses, finalmente tomando forma. Sí, hay cambios que quiero hacer. Esa noche, mientras los niños jugaban en el patio, Carlos y yo estábamos sentados en el porche viéndolos, con tazas de chocolate caliente en las manos, calentándonos del frío del invierno. He estado pensando, dijo, rompiendo el silencio. Cómodo. Deberíamos mudarnos, buscar nuestro propio lugar. Sentí una punzada de decepción, aunque traté de no mostrarlo. Ah, bueno, claro. Si eso es lo que quieres, este arreglo siempre fue temporal. No, mamá, malentendiste, aclaró, enseguida. Quise decir que deberíamos mudarnos todos juntos. Esta casa está llena de recuerdos, pero quizás ya es hora de un nuevo comienzo, un lugar nuevo para todos. Lo miré sorprendida. ¿Quieres que sigamos viviendo juntos? Asintió, de pronto con una expresión de duda. A menos que prefieras recuperar tu espacio. Sé que hemos invadido tu vida tranquila bastante. ¿Invadido? Me reí. Esa palabra no tiene nada que ver con lo que siento. Carlos, tenerte aquí con los niños ha sido la mayor alegría de mi vida. Solo temía que quisieras más independencia. Ya hemos tenido suficiente separación en esta familia, dijo con firmeza. Emilia y Joaquín te adoran. Y honestamente no. Tengo idea de qué habría hecho estos últimos meses sin ti. Ya somos un equipo. Las lágrimas me punzaban los ojos, pero eran de alegría. Me encantaría. Un nuevo hogar para todos. Encontramos el lugar perfecto 2 semanas después. Una casa amplia, con un gran patio, lo bastante cerca de la escuela de los niños y de mi oficina, con un ala separada que me daba mi propio espacio sin alejarme de la familia. Carlos insistió en pagar la mitad con lo que ganaba como consultor. Ya no se trata de orgullo, me explicó cuando traté de rechazar su parte. Se trata de ser compañeros. Estamos construyendo esta nueva vida juntos, mamá, socios en igualdad. El día que firmamos los papeles de la casa nueva, firmé también otro documento importante con Jaime, mi nuevo testamento. A diferencia de lo que Carla esperaba, esa división donde todo iría para ella y Carlos, dejándome a mí sin nada. Este testamento reflejaba nuestra nueva realidad. Mi patrimonio se dividiría en partes iguales entre Carlos y mis nietos, con provisiones para su educación y su futuro. La mudanza llegó a principios de la primavera. Mientras me quedaba en la sala vacía de la casa que compartí con Roberto durante 40 años, los recuerdos me inundaron. Carlos dando sus primeros pasos justo sobre ese mismo suelo. La risa de Roberto resonando desde la cocina. Años de mañanas navideñas y cumpleaños. Noches silenciosas a solas después de que ambos se fueran de mi vida. ¿Lista, mamá?, preguntó Carlos desde la puerta, con Emilia y Joaquín asomándose curiosos detrás de él. Respiré hondo y asentí. Lista. Nuestro nuevo hogar nos recibió,
con espacios luminosos y abiertos, llenos de posibilidades. Ese primer fin de semana lo pasamos desempacando y acomodando todo, haciendo que la casa se sintiera realmente nuestra. David pasó con un regalo de bienvenida, un hermoso carillón para el porche trasero, y se quedó a cenar. Su conversación natural y su risa cálida encajaron sin esfuerzo en nuestro círculo familiar. Esa noche, después de que los niños se durmieron y Carlos se retiró a su habitación, me senté sola en el nuevo porche trasero, escuchando el sonido suave del carillón de David, movido por la brisa primaveral. Las estrellas brillaban más de lo normal, como si celebraran con nosotros. Mi celular vibró con un mensaje. «Marta, ¿cómo está el nuevo lugar?» Sonreí mientras respondía. «Ya se siente como hogar». Su respuesta llegó al instante. «Claro que sí, el hogar no es un lugar, es la gente con la que lo compartes». Tenía razón, por supuesto. Durante años me aferré al pasado, a los recuerdos físicos de lo que fue mi familia. Intenté comprarme un espacio en la vida de Carlos, apoyándolo en silencio con dinero, mientras aceptaba migajas emocionales a cambio. Pero la conexión verdadera no se podía comprar. Una familia de verdad no se sostenía con transferencias bancarias escondidas ni sacrificios en silencio. Requería honestidad, vulnerabilidad y el valor de decir verdades difíciles. El camino que nos trajo hasta aquí fue doloroso. Hubo momentos de tanto desgarro que pensé que no saldría entera. Pero en medio de todo eso, algo más fuerte nació. Una relación con mi hijo basada en el respeto mutuo y en una comprensión sincera, no en la obligación ni en la manipulación. Y más allá de eso, me recuperé a mí misma. Ya no era solo la madre de alguien ni la viuda de otro, sino una mujer con identidad propia, con su fuerza, con un futuro por delante. La casa que Carla deseaba con tanta obsesión ya fue vendida. El poder que ella ejercía sobre nuestra familia se deshizo. Los secretos que nos mantenían separados fueron expuestos al sol y al aire, y eso permitió que empezara la sanación. Levanté la vista al cielo y, al ver las estrellas, una paz profunda me envolvió. La fortuna que escondí durante tanto tiempo ahora se usa abiertamente para construir algo mucho más valioso que cualquier bien material. Una familia unida por el amor y la verdad, no por secretos ni deberes. Al final, lo que Carla nunca entendió fue que la verdadera riqueza no estaba en la casa ni en las cuentas. Estaba en los lazos que forjamos, en la confianza que nos ganamos, en el amor que compartimos. Y eso ya nadie nos lo va a poder quitar. Ahora tengo curiosidad por ti, que estás escuchando mi historia. ¿Qué harías si estuvieras en mi lugar? ¿Te ha tocado vivir algo parecido? Déjamelo en los comentarios. Mientras tanto, te dejo en la pantalla final otras 2 historias que son favoritas del canal y que sin duda te van a sorprender. Gracias por quedarte hasta aquí.